Del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Un momento de silencio para concentrarnos en la oración. Señor, te damos gracias porque nos congregas una vez más en tu presencia y nos reúnes en tu nombre. Señor, tú nos pones frente a tu palabra, la que inspiraste a los profetas. Haz que nos acerquemos a esta palabra con reverencia, con atención y con humildad. Haz que no la despreciemos, sino que la acojamos en todo lo que nos dice. Sabemos que nuestro corazón está cerrado a menudo e incapaz de comprender la sencillez de tu palabra. Envíanos tu Espíritu para que podamos acogerla con verdad y sencillez, para que ella transforme nuestra vida. Haz, Señor, que no te resistamos, que tu palabra penetre en nosotros como espada de dos filos, que nuestro corazón esté abierto y que nuestra mano no resista, que nuestros ojos no se cierren y que nuestro oído no vuelva hacia otra parte, sino que nos dediquemos totalmente a esta escucha. Te lo pedimos, Padre, en unión con María, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muy bien. La vez pasada iniciamos el estudio de los milagros en el Evangelio según Marcos y vimos hasta la primera multiplicación de los panes. Sí. Y hoy vamos a continuar con el estudio de los últimos, de los milagros que están a continuación, desde la página 69. Voy a hacer una breve introducción. Dice, a veces se tiene la impresión de vivir en un mundo en que todos hablan, vociferan, gritan, cantan y producen sonidos de toda índole. Muchos adolecen de alguna clase de sordera. Esposos y esposas que poco a poco no escuchan con la atención de su esposa, adolescentes y jóvenes que solo escuchan su música preferida. Políticos que no oyen las necesidades de los que han elegido, cristianos que van dejando de serlo porque no escuchan y guardan la palabra de Jesús y se quedan tan solo con la etiqueta de cristianos. Muy bien, lectura del texto de la Biblia. Vamos a ver la importancia de la audición. Según la Biblia, la fe nace de la audición, del escuchar. Escuchad, grita el profeta Amós con la autoridad de Dios. Escucha Israel, repite cada día el piadoso israelita para penetrarse en la voluntad de Dios. Escuchad, repite a su vez Jesús mismo, la palabra de Dios. El milagro que vamos a estudiar tiene que ver con la curación de un sordo mudo. Entonces empezamos a leer el texto, si quiere, Patricia. La página 70. Marcos 7:31, ¿cierto? Sí. Y partió de nuevo de la región de Tiro por Sidón al mar de Galilea, al centro de la Decápolis. Y le traen a uno que era sordo y apenas podía hablar, y le suplicaron que pusiera su mano sobre él. Muy bien. Dice, Marcos no indica si el sordo era pagano, pero el hecho de que estuviera fuera, dice, partió de nuevo de la región de Tiro por Sidón. Nunca dijo Marcos, o como si fuera otra vez. Bueno, llegó al centro, a una región de Decápolis, que era una región poblada por paganos, por gentiles. Por lo tanto, no sabemos si el sordo mudo, ¿por qué lo llevan a él, siendo que era una región donde Jesús de repente no era tan conocido?
Dice, los que lo llevan donde Jesús, probablemente el propio sordomudo, no tienen fe en el poder sobrehumano de Jesús, en su profunda compasión, lo que indica que la fama de Jesús había superado los límites de Galilea y de Judea, había llegado hasta a la región de los filisteos, de Tiro y Sidón. Tan así que dos personas parece que convencen a este sordomudo a que se aproxime, busque la ayuda de Jesús, que gozaba fama de ser profeta y taumaturgo. Los acompañantes suplican a Jesús que ponga su mano milagrosa sobre el enfermo, como le habían visto oído hacer en otros casos de curaciones. Muy probablemente eran personas que habían acompañado a Jesús durante su itinerario, sus idas por Galilea, y entonces convencen a este sordomudo a que se someta a una acción milagrosa de Jesús. Dice, sabemos que en muchos casos la mudez es consecuencia secundaria de la sordera, ya que la pérdida del sentido del oído atrofia la capacidad de hablar. Los sordos hablan de manera desarticulada e ininteligible. Voy a meter el caso de él. Sigamos. Él lo apartó de la gente, le metió sus dedos en los oídos y escupió para tocar su lengua con la saliva. Y elevó su mirada al cielo, suspiró y le dice, Éfeta, que quiere decir, ábrete. Es interesante ver cómo Jesús en ese caso utiliza unos gestos propios de los que eran los curadores de ese tiempo, porque estamos en una zona poblada por griegos, es decir, por gentiles, y esta vez mete sus dedos en los oídos y escupe sobre sus oídos para tocar la lengua con la saliva. Es el único caso en que Jesús utiliza este tipo, en vez de poner las manos, coloca sus dedos en los oídos, ¿no? Pero finalmente dice, eleva su mirada al cielo. Parece como todo un proceso, como Jesús inicialmente trata de utilizar técnica, digamos, típica de ese tiempo, de colocar los dedos en los oídos, para despertar en él, de repente, el interés, la apertura hacia el milagro que estaba realizando, ¿no? Más tarde, minutos o instantes más tarde, eleva su mirada al cielo, casi como por decir, hasta ahí llegué yo, ahora pida al Padre que opere, que actúe Él. Eleva su mirada al cielo, no es una mirada vaga, así como mirando a las nubes. No. Era una mirada como antes, como lo solía hacer cuando bendecía los panes, elevaba la mirada al cielo y partía el pan. Encontramos la misma palabra. Suspiró y le dijo, Éfeta. Esa palabra suspiró indica que como si realizara un esfuerzo adicional para convencer a este hombre sordomudo para que se abriera a la acción de Dios, ¿no? Son gestos únicos en la descripción del milagro de Marcos, es de suspirar, y utiliza una palabra en arameo, ni siquiera en hebreo, Éfeta. Y Marcos, escribe el Evangelio para los romanos, que se supone que estaba en Roma, traduce la palabra Éfeta como ábrete. Entonces, es una secuencia de gestos que hace Jesús. Primero pone los dedos en los oídos, luego escupe encima de su dedo y lo pone la saliva en la boca del que era sordo y mudo. Opera, digamos, el milagro en ambos oídos. Y finalmente, después de haber suspirado y mirado al cielo, dice Éfeta, ábrete. También podríamos ver cómo es la relación profunda de Jesús con el Padre. En todo siempre está en conexión, en oración, o sea, nunca actúa por sí mismo, ¿no? Sí, no busca protagonismo. ¿No? Otra cosa que llama la atención, que él la apartó de la gente. Exacto.
no quiere hacer un show, porque obviamente una curación tan milagrosa, tan clamorosa, ¿no? Lo aparta la gente con el fin de que la gente no esté, primero por un gesto muy delicado, no quería someter a este hombre, que no sabemos quién era, a que todo el mundo estuviera fisgoneando que hacía él, ¿no? Entonces, un gesto muy delicado, aparta al sordomudo de la gente, le mete los dedos en los oídos, un primer intento, escupe para tocar su lengua, y luego obviamente eleva su mirada al cielo y pronuncia la palabra efectiva, efetá. Muy bien, sigamos, versículo 35. E inmediatamente se abrieron sus oídos, se soltó la atadura de su lengua y podía hablar correctamente. Y les ordenó que a nadie se lo dijeran, pero cuanto más se lo ordenaban, tanto más lo proclamaban. Sí, hay dos aspectos No hay que nada oculto entre cielo y Siempre tierra. pasa. no dice Marco que pudo haber exclamado ese hombre al recuperar la soltura de la lengua y haber oído perfectamente la palabra efetá. Marco no se demora, sino no dedica ninguna palabra pareciendo la exclamación de alegría, máxima alegría de ese hombre que recupera no solamente el oído, sino también la capacidad de articular su lengua y de hablar y de agradecer, ¿no? Marco es siempre muy sobrio normalmente en describir los milagros, aunque suponemos que si Pedro, que era el maestro de Marco, estuvo presente en el milagro, Pedro describiría con mucho más detalles estos milagros porque era una forma de poder evangelizar. Jesús daba, la primera importancia era su predicación, pero para confirmar o para disponer los ánimos a la predicación, no podía realizar a veces milagros, acciones poderosas, ¿no? Marcos es el único que habla de este milagro, Emilio. Sí. Yo me acuerdo, podemos mirar, bueno, sigamos. Y ellos quedaron fuera de sí y decían, todo lo ha hecho bien, incluso hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Muy bien, vamos a cosita. Sí, es el único que habla del milagro. Muy bien. De ese milagro. Gracias. Ya. Como siempre, los milagros ocasionan asombro, admiración, y esto es lo que pretende Jesús, que la admiración, el asombro que causan sus acciones lo disponga a escuchar la buena noticia del Evangelio. Sí, el milagro no lo hace simplemente para imponer su autoridad o su poder, sino para que los oyentes vieran que su mensaje estaba respaldado por una autoridad, por un poder divino, ¿no? Por tanto, en esta óptica tenemos que mirar siempre los milagros de Jesús. No son episodios sueltos en medio del Evangelio, sino que son intervenciones de Jesús para apoyar, para preparar o para respaldar lo que acababa de predicar. Aquí en el comentario dice, todo lo ha hecho bien. Lo mismo lo encontramos en el Génesis, cuando Dios creó el cielo, la tierra, la luz, etc. Al final dice, todo lo hizo bien, ¿no? Es el mismo espíritu creador que creó el cielo y la tierra al comienzo y que acompaña a Jesús y le dice, y le permite hacer estos milagros. Tengan en cuenta, Jesús como hombre no tenía ese poder, sino le venía del Espíritu que descendió sobre él en el bautismo. Sí, como hombre él no tenía poderes especiales, pero desde el bautismo, de su diálogo con el Padre, tú eres mi Hijo querido, el Padre le confiere la totalidad, la plenitud del Espíritu. En virtud de ese Espíritu, es siempre el Espíritu que hace el trabajo, como siempre hemos visto, ¿no? Es el Espíritu que cura, que perdona, etc. Que finalmente es el vínculo de amor, de unión que tiene con el Padre. El Padre le permite que a través de su Espíritu opere milagros. Todo lo hecho bien.
Se cumplió también el oráculo del profeta Isaías. Entonces se despegarán los ojos de los ciegos y las orejas de los sordos se abrirán. Entonces saltará el cojo como el ciervo y la lengua del mudo lanzará gritos de júbilo. Los profetas habían anunciado que con la venida del Mesías se realizarían grandes prodigios y acciones poderosas. Aquí hay un comentario que yo agregué cuando elaboré este documento. Cuando fuimos bautizados, el ministro de la iglesia tocó nuestros labios y nuestros oídos repitiendo la misma palabra de Jesús, Efetá. No sé si en el libro del sacramento de la iglesia todavía existe, pero antiguamente era un gesto y una palabra que realizaba el sacerdote. Con ese gesto sacramental, el Espíritu de Dios abrió nuestros oídos a la palabra de Cristo y soltó nuestra lengua para alabar a Dios y proclamar su evangelio. Y entonces, ¿por qué somos tan sordos a las llamadas de Dios y sordos ante el clamor de los pobres? ¿Por qué no alabamos a Dios que todo lo ha hecho bien? Son cuestionamientos que tan afinados y dispuestos están nuestros oídos para escuchar, guardar y poner en práctica las enseñanzas de Jesús. ¿Qué tan suelta es nuestra lengua para proclamar las maravillas que Dios ha obrado en nuestra vida? ¿Cuáles crees que son las causas por las que muchas veces somos sordos a la voz de Dios y mudos ante su llamado? Son cuestionamientos que es muy útil plantearnos, ante todo cuando uno maneja un grupo, para que la gente vaya comprendiendo que Dios nos ha dado el don de la lengua, del oído y de la inteligencia para que nosotros correspondamos a una llamada que nos hace. Yo creo que somos sordos generalmente cuando Dios siempre nos llama, pero nosotros estamos con todas las disculpas. Es que no puedo, es que estoy enfermo, es que tengo cualquier cosa, y nunca está la disposición del corazón. Cuando una persona toma la decisión de disponer su tiempo, así sea media hora, a cosas del Señor, empiezas a notar la diferencia, pero uno está tan acomodado, tan ensimismado, tan llevado en el mundo pequeñito que vive, que desconoce la importancia de lo poco mucho que puede hacer. Y sí se nota la diferencia de media hora de oración a días sin oración, de poder trabajar y poder ayudar a otros, dejándose guiar por el Espíritu, no es uno, ¿no? Pero adicionalmente, cuando uno observa un bebé o un niño, uno siempre ve como esa inocencia y ese siempre querer actuar bien, que de pronto él en ese momento solamente escucha al Espíritu Santo, sí. Ya después deja llenar del mundo, y es que comienza a guiar su oído, sí. y su pensamiento a otro lado. Embotándose. Sí. La gente a punto de oír tantas cosas. La publicidad, por supuesto, no tiene capacidad de discernir la voz de Dios que habla a través de muchos medios. Cada día Dios hace milagros. Nosotros leemos aquí los milagros portentosos de Jesús porque eran por supuesto, hechos muy sobresalientes. Pero si uno mira en la vida, la puesta del sol, una bonita puesta del sol, y muchas cosas, la lluvia, la tempestad, aún en condiciones muy difíciles como ocurre eso, son milagros. Pero nosotros estamos acostumbrados a oír siempre nuestra voz interna, exacto. La voz que nos lleva a producir, etc., pero muy poco escuchar a los demás y mucho menos, muchas veces, escuchar la voz muy secreta que Dios nos hace sentir, ¿no? Sí, detrás de un milagro nosotros venimos siempre a mirar que Dios continúa, digamos, pidiendo que nos abramos. Cuando dice Efetá, ábrese cada vez más. Cuanto más uno se abre a Dios, tanto más Dios le habla, hace oír su voz. Si uno únicamente en la oración, por ejemplo, habla y reza cosas y no deja tiempo a Dios de que le corresponda, que le responda, claro que Dios se queda callado
Dice, tú estás satisfecho con tu oración porque me dijiste todas las cosas que te pasan por tu cabeza, pero no me diste tiempo de responder. Bueno, ¿cuántas cosas podemos sacar nosotros del texto de un milagro como este? Si quieren, oramos la oración que está acá. Sí. Te damos Gracias, Señor, por el don del habla y del oído. ¿Qué sería de mí si no pudiera escuchar la voz de mis seres queridos, el canto de las aves, el sonido de los arroyos y las notas de la música que amo? ¿Qué sería de mí si no pudiera escuchar las palabras de Jesús, que me promete una vida eterna y dichosa? Señor, por oír tantas necedades me he vuelto sordo a tu voz. Por hablar tantas estupideces no soy capaz de hablar contigo, de dar testimonio de tu evangelio, de consolar a los que están tristes, de cantar junto con María, tu madre, las maravillas que hizo en mí el Señor. Abre nuevamente mis oídos y mis labios, como solo del evangelio, para que no cese de gritar: tú, Señor, eres grande en tus obras, bendito eres y digno de alabanza, ahora y por siempre. Amén. Y pasamos a Marcos 24:30. ¿Quieres leer tú? Primero hago una breve introducción. Dice, los católicos nos gozamos de fama de ser muy tolerantes con los creyentes de otras confesiones. ¿Es verdad? Sí, pero A veces muchas nos veces ganan los- por falta Por de desconocimiento. Eso, se juzga sin conocer. Sí. La historia de la Iglesia Católica y también de otras sectas religiosas o confesiones, digamos, más que sectas, están llenas de guerras, conflictos, de cacería a los heréticos y de brujas de parte de los reformadores. Y muchas veces hemos tenido que aceptar que ellos, los que llamamos no católicos y no cristianos, a veces son mejores que nosotros, tienen más fe que nosotros, llevan una vida más recta que la nuestra. ¿Cómo debemos comportarnos con ellos? ¿Cómo actúas cuando interactúas con ellos? ¿Cómo se comportó Jesús con los no israelitas? Que es el tema, ¿no? Lectura de la Biblia. La Biblia narra la historia de Israel, un pueblo elegido por Dios entre muchos pueblos y naciones que adoraban dioses falsos. Para proteger su fe contra la tentación de la idolatría y de las prácticas inmorales, la ley de Moisés establecía normas estrictas que regulaban las relaciones entre los israelitas con los gentiles. Para impedir que matrimonios con no paganos y las alianzas políticas con naciones como Egipto, Asiria, Babilonia, contaminara la fe de Israel en el único Dios. Los salmos contienen palabras muy duras y violentas contra los enemigos de Israel que ni siquiera nos atrevemos a pronunciar. El libro de Deuteronomio dice que Israel debe odiar a los enemigos de Dios para no imitar su conducta. Tal es el sentido de la guerra santa. Amar a los que odian a Yahvé es como pactar con los impíos y hacerse infiel. Pero ¿cómo se puede hablar de odio a propósito del Dios del amor? Entonces, Jesús trae novedades absolutas en este campo. Pero el Dios del amor es también el Dios santo, el Dios celoso. Él odia la hipocresía, la idolatría, la rapiña y el crimen. Jesús, que aparece en un mundo agitado por la pasión y por el odio, lucha contra toda clase de odio, de intolerancia y muere víctima del odio, pero con su muerte mata al odio. Él manda amar al enemigo y orar por él. Leamos la primera. Marcos 7:24. Eso. Y partiendo de allí, se fue a la región de Tiro y entrando en una casa quería que nadie lo supiese, pero no logró pasar desapercibido, sino que enseguida, habiendo oído hablar de él, una mujer cuya hija estaba poseída de un espíritu inmundo, vino y se postró a sus pies. Muy bien.
Es otro milagro estamos en tierra de paganos. Jesús quiere pasar desapercibido porque la fama lo acompañaba, por supuesto, sabía que si hubiese si hubiese contentado a los que le reclamaban, hubiera causado quién sabe qué. Ante todo porque no estaba, tenga en cuenta el problema de seguridad. En Galilea lo protegía la muchedumbre que lo acompañaba, pero fuera de Galilea, en Tiro y Sidón, había personas, por supuesto, fanáticas, como siempre ocurre, que hubieran podido causarle daño. Por lo tanto, dice, no logró pasar desapercibido porque obviamente la fama lo acompañaba, sino que enseguida, habiendo habido una mujer cuya hija estaba poseída de un espíritu inmundo. Entonces, la mamá acude para pedir que Jesús libera a la hija del espíritu, ¿no? Que era muy normal en ese tiempo que mucha gente se cree que aún antes del concilio de Trento la presencia del demonio, del diablo en muchas personas era muy frecuente, ¿no? Mucho más antes en los tiempos de Jesús. Muy bien. Sigamos, versículo 26. Esta mujer era pagana, sirofenicia de nacimiento, y le rogaba que expulsara de su hija al demonio. Entonces era una pagana y no una judía. San Mateo dice que ella gritaba insistentemente: ten piedad de mí, Señor, hijo de David. Mi hija está malamente endemoniada. Una versión un poco diferente porque lo llama hijo de David. David fue rey de Israel. Siempre luchó y guerreó contra los sirofenicios, por lo tanto no era de la devoción de esa gente. Pero ella implora diciendo, reconocemos el hecho que fuera hijo de David, tiene gran importancia porque insinúa que conoce que el Mesías debía venir de la dinastía real de David. Que lo supiera o no lo supiera, pero lo dice claramente Mateo, que lo invoca como hijo de David. El hijo de David era Salomón. Salomón tuvo muchas relaciones con esta ciudad de Tiro y Sidón porque trajo de ahí la madera y muchas maderas preciosas para el templo. De modo que hay una referencia, digamos, al hijo de David. Pero Miga lo llama Señor también, hay que tener en cuenta las palabras. Lo llama Señor, lo que indica que reconoce en él una autoridad, un poder divino. Señor tiene no es cualquiera. Sí. Está malamente endemoniada, lo que indica que ya lleva mucho tiempo poseída por este espíritu. Muy bien. Entonces es una invocación y una profesión de fe que sorprende en una pagana, que lo llame Señor, que lo llame hijo de David, que tenga tanta fe que lo impide que Jesús entre en esa casa y cumpla lo que tenía que hacer. Sigamos. Él le dijo, espera que primero se sacien los hijos, pues no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos. Muy bien. Mateo dice que sus discípulos, tal vez para quitársela de encima o movido por compasión, rogaban a Jesús que le concediera la curación. Se ve que ella insistía y clamaba y gritaba detrás de Jesús. Jesús inicialmente no le contesta nada. Luego le da una respuesta que nos parece dura y hasta ofensiva. Sin embargo, la mujer no se deja desanimar e insiste que se le ayude. La frase de Jesús, espera que primero se sacie, dice, era un proverbio o un refrán popular. No tenía una connotación ofensiva, llamando perros, ¿no? Los perritos. Suena fuerte. En el plan de Dios, la buena nueva estaba destinada en primer lugar a las ovejas descarriadas de Israel. Muy importante. El Padre le confió la misión a Jesús que primero convirtiera a su pueblo. Era razonable porque todo el Antiguo Testamento estaba alrededor del pueblo de Dios. Por lo tanto, la prioridad de Jesús es dirigir la buena nueva y hacer milagro en Israel.
Tanto así que le dice a los apóstoles, no vayáis a regiones de los paganos, id primero a las ovejas perdidas de Israel. Fue una orden que dio. Por lo tanto, él mismo está rompiendo un poco su propia política. Pero tan pronto ocurre el rechazo de Israel, Jesús ordena a sus discípulos, id a ser discípulos de todo el pueblo. Antes de la ascensión, manda a que ellos vayan a ser discípulos a todos, viendo el fracaso y la negativa de Israel, que no lo quiso reconocer. Jesús abre la puerta a los paganos. Por eso que llama a Pablo, el gran apóstol de los gentiles. Muy bien, sigamos. Pero ella le respondió, sí, Señor, que también los perritos comen debajo de la mesa migajas de los niños. Increíble, tremenda, ¿no? su fe. Yo creo que uno sale y se va si le dicen eso, ¿no? Achantado, sí. Pues... No se le ocurre esa respuesta. No, a mí nunca se me hubiera ocurrido Increíble. esa respuesta, me parece muy... Lo vuelve a llamar, sí se acepta, ella Que no no es pertenece. parte del pueblo de Israel. Y lo llama, sí, Señor. Otra vez, insiste, tú, Lo reconoce, Señor. sí, lo reconoces como Señor. Debía tener una connotación muy profunda, llamarlo Señor, a un hombre común y corriente, pero que acompañado por una gran notoriedad y fama, ¿no? Dice, la mujer no se da por vencida. Por un lado le da razón a Jesús. Sí, primero hay que atender a los judíos. Pero enseguida le dice, en una mesa donde comen los hijos, sobra mucho pan. Amor, misericordia, gracia y salvación. Así que le suplica que le dé migajas que caen de la mesa que estaba destinada a los cachorros. Bueno, No. Tremendo. increíble. Esto demuestra que la humildad, la insistencia y la fe profunda en una pagana venció toda resistencia de parte de Jesús. Eso indica que en la oración, es una conclusión muy casi obvia, ¿no? Uno no puede desistir tan fácilmente, tiene que ser impertinente y hasta agresivo con Dios, pidiéndole en todas las formas que Dios tenga piedad, porque la necesidad tiene cara de perro, ¿no? Además, Entonces uno tiene que pedir a Dios clamándole, gritándole con todas las voces, como hizo esta pagana, porque si Jesús inicialmente no tenía previsto, dice que la única forma de doblegar la voluntad de Dios es una oración humilde, insistente, ¿no? Fíjese que María en la noche, en la boda de Caná, seguramente miraría a Jesús como diciéndole, ¿qué hacemos? y él decía como, ¿y yo qué? Hasta que le planteó claramente, no tienen vino. Imagino que fue una forma insistente de una madre, decirle, tenemos que intervenir, con mayor razón, siendo que Jesús no fue solo, muy probablemente fue acompañado por lo menos 5 discípulos que había llamado en aquel tiempo. Por lo tanto, era una carga, digamos, en una fiesta de bodas, pero había más personas de las que había contemplado. No creo que esa fue la causa de la carencia de vino. Muy bien. Mira, Emilio, que Sí. la humildad de esta mujer pagana es consistente con lo primero que veíamos. Los católicos no gozamos fama de ser tolerantes con los creyentes de otras confesiones. Y ella tuvo más fe en ese momento que nosotros. Claro. Y la mandaban a callar. Siendo Cállese. Como que no le- Pero ella, como dice, ¿no? Con la existencia, con la humildad. Aquí hay fe, humildad y qué más. Perseverancia. Y perseverancia, por supuesto, ¿no? Sí. Sí, porque... ¿Qué más podemos agregar de esto? Y que no se espera de una persona que no es católica. Que exactamente, no es cristiana, No es judía en este cristiana, caso. judía en ese momento. Sigamos. Él entonces, Él entonces dijo, por lo que has dicho, vete, el demonio ha salido de tu hija. Volvió a su casa y encontró que la niña estaba echada en la cama y que el demonio se había ido. mire, ella creyó. En ese momento no sabía si las palabras de Jesús, siendo una pagana, habían realizado el exorcismo. Pero creyó
fue a la casa, no sabemos cuánta distancia era entre el momento en que Jesús le dijo vete y el momento en que, pero creyó y fue a la casa convencida que la hija había sido sanada, curada. Y este milagro es muy diferente porque no toca, no... Ni siquiera va a la casa. No, nada, Sí, sino sí, solamente está. ya... como Le que ordena Hubiera con escandalizado, una palabra. hubiera escandalizado si hubiese ido él en la casa de una pagana. Un judío estaba prohibido. Cuando el centurión le pide, mi siervo está enfermo, Sí. dice, no soy digno que tú vengas, porque sabía que estaba prohibido. Basta que tú digas una palabra. Ella también no insiste que vaya a la casa, porque Jesús dice, vete. Entonces le pide una fe ciega. Cree que tu hija está curada. Si ella hubiese dudado, ¿qué hubiera pasado? No pasa nada. Pero increíble porque en Israel todo el Antiguo Testamento, el Éxodo, todo, y llega este momento y una pagana que seguramente no tenía toda esta historia en su cabeza, en su corazón, y lo vive más profundamente que muchos de nosotros que también tenemos la herencia, que también sabemos toda la historia y sabemos que Jesús está en cada uno de nosotros. Es una lección para todos los creyentes. Otra cosa que hay que notar, una mamá hasta que no es capaz de ser una mamá para su hijo, ¿no? Sí, la perseverancia, la insistencia, Existencia, Desespero. afrontar ella sabía que el ir a pedir un milagro, una curación, arriesgaba que la rechazaran, porque era atrevido, sí, era... Sí, no, Pero, pues es que era- ¿no? Y que los milagros son para todos, ¿no? Eso. Pero, Sí, pero ella tenía Sí. más fe que los mismos que los mismos judíos apóstoles, que en este momento todavía no creen. O sea, y que los increíble. propios apóstoles, porque si los apóstoles fallaron en el momento crucial en el Gólgota, era porque no creían. Hasta ese punto, ¿no? Entonces, que una pagana se alcanzara por el amor hacia su hija. Por supuesto, sentía que la hija estaba atormentada desde hace mucho tiempo y quería liberarla de este demonio. Algo parecía también, se refería a Jesús a los milagros a la viuda de Sarepta, También. que no Eso era fue judía. compasión. Sí, la vida, sí. Tenemos el tiempo en el Antiguo Testamento cuando Elías llega Sí. a esta misma región de Sarepta, está cerca de Sidón. Ella dice, ve, tráeme pan y aceite. ¿No? Dice, yo tengo un hijo y no tengo más que, vaya, hágalo, primero me sirves a mí y luego tendrás pan y el aceite para ti. Y realmente, a partir de ese momento nunca faltó el pan en la casa de esta viuda, ¿no? Muy bien. Dice, Jesús pone a prueba la fe de la sirofenicia, le recuerda que ha venido primero para los judíos. Dice, por encima de cualquier consideración de religión, raza y religión, la salvación está destinada a los que creen en él. Aquí está un poco la clave para comprender. La fe no está abierta, no es únicamente para los judíos, sino para todos. Lo que indica que puede salvarse cualquier persona que reconozca a Dios como el único Dios y a Jesucristo como Señor, dice San Juan. La salvación está, ¿sí? Depende de la fe, no tanto de la que está registrada como miembro del pueblo que lee. Dice, así se convirtió en el prototipo de los paganos creyentes, miembros de las comunidades a las que Marcos estaba dirigiendo el Evangelio, que recibieron la buena noticia mientras que los judíos hijos la rechazaron. Muy bien. Y pasamos al último, falta todavía. ¿Dónde está? En la página 110. No, primero, la página 90. Vamos a la página 90, encontramos otro milagro. Bien interesante. ¿89? La página 89. Yo leo un momentico la... En nuestros días son bastante comunes los ritos de sanación de las asambleas evangélicas, pero menos frecuentes en la misa católica. Sí las hay, pero no son tan frecuentes.
Muchas personas dan testimonio de haber sido curadas de enfermedades graves, otros en cambio son escépticos al respecto. Con el progreso de la medicina ya no se atribuyen las enfermedades a la influencia de demonios, sino a causas objetivas. ¿Será que la acción de Satanás no ha sido desterrada del mundo por los progresos de la ciencia? Se pregunta. Él utiliza la ciencia también. Buena pregunta. Entonces, ¿a qué se debe el auge de las sectas satánicas y de los ritos adivinatorios y demás supersticiones? Me pregunto, ¿no? Bueno, la Biblia conoce el mundo de los demonios. Miremos quiénes son estos demonios. Aparecen como ángeles caídos en alguna parte, como cómplices de Satán, otra vez como espíritus impuros, caracterizados por la soberbia y la lujuria. Atormentan a los hombres y se esfuerzan por llevarlos al mal. Para combatirlos se recurre a exorcismos. Jesús, desde el comienzo de su vida pública, afronta personalmente a Satán y reporta contra él la victoria en el desierto, ¿no? Afronta también a los espíritus malignos que tienen poder sobre la humanidad pecadora y los vence en su terreno. Los manda a callar, ¿no? Como siempre. Al afrontar la enfermedad y al sanar a los enfermos, Jesús afronta a Satán. Es decir, una forma de establecer su reino, un reino de salvación, el reino de su Padre, era inicialmente desterrar o derrotar a los demonios, que eran la causante de muchas de las enfermedades y de la dolencia que sufrían. Muy bien. Vamos entonces leyendo el texto, la página 90. Omitimos texto de la parte de Génesis. Y cuando volvieron a donde estaban los discípulos, vieron una gran multitud y a los escribos y los escribas que discutían con ellos. Entonces, Jesús regresa del monte Tabor, donde se había transfigurado, al lugar donde había dejado a los demás discípulos, porque lleva únicamente 3 de ellos. Los encuentra rodeado por el pueblo y por algunos escribas. Están discutiendo con estos últimos. No se indica el contenido de la discusión, pero lo que viene a continuación sugiere que la causa de la discusión entre apóstoles y escribas era la incapacidad de los discípulos de curar a un endemoniado. Eso ofrece a sus contradictores la oportunidad para reprocharles, además de su incapacidad de curar, quizás también su escaso conocimiento de la ley. ¿Quién sabe cómo fue la diatriba, la discusión entre escribas y los apóstoles sin tener su maestro a bordo? La muchedumbre que ve a Jesús corre asustada a su encuentro para saludarlo. Entonces baja con los 3, con Pedro, Juan y Santiago del monte, y encuentran una situación. Aquí yo escribí unos comentarios de Javier Picasa. Javier Picasa es un exégeta, un escritor muy notorio en España, pero tiene una interpretación un poco diferente. Miren lo que dice acá. El hijo enfermo, en la mitad de la... representa a la humanidad necesitada. Arriba, en el monte Tabor, Jesús está rodeado por 3 discípulos que quisieron quedarse allí. Dice San Pedro, ¿cómo son las palabras que dice Pedro a Jesús? Que bien que estamos acá. Hagamos 3 carpas. Rodeado de escribas de nuevos discípulos incapaces de curarlo. Esta es la tragedia de la humanidad, dice Picasa, y el problema de la iglesia. Es decir, la iglesia quisiera quedarse siempre donde está Jesús, muy cómodo. Hagamos 3 tiendas, nos va muy bien aquí, chévere, ¿no? Y en cambio Jesús los devuelve al terreno donde hay problemas, donde hay escribas y hay gente necesitada, ¿no? Como dice el Papa, que quiere... Es en salida, una iglesia en salida, es exactamente eso. Como cuando uno está en un retiro, uno siente tanto gozo que claro, dice, yo me quiero quedar que aquí. estar acá. Claro. Y les preguntó, ¿de qué discutís con ellos? Y le respondió uno del pueblo, Maestro, te he traído a mi hijo que tiene un espíritu mudo, y cuando se apodera de él, lo arroja al suelo. Entonces echa espuma por la boca
le rechinan los dientes y queda rígido. Les dije a tus discípulos que lo expulsaran, pero ellos no pudieron. Muy bien. Entonces, describe la situación en que se encuentra este pobre endemoniado. Jesús le pregunta y el padre del endemoniado dice, maestro le llama, te he traído a mi hijo que tiene un espíritu mudo. Entonces, y habla de cómo lo estaba atormentando. Le diga a tus discípulos que lo expulsaran, pero ellos no pudieron, que hay una novedad. Se ve que desde cuando Jesús envió a los 72 discípulos para que predicaran la buena noticia y curaran a los enfermos, exorcizaran a los poseídos, ya la costumbre era que los apóstoles también tenían algún tipo de poder de exorcizar. Pero en ese momento no pueden. Y esto causa, por supuesto, la diatriba, la discusión con los maestros de la ley que están acechándolo para decir, ¿ven? Lo que ustedes, lo que el maestro les mandó decir, ustedes no son capaces, ¿no? De repente. Jesús dice, quiere saber cuál es el problema. Parece que, según algunos estudiosos, la posesión del espíritu malo tenía mucho que ver con epilepsia, por la forma como estaba comportándose el hijo de este señor. Enfermedad muy santa. Porque consideraban que la epilepsia tenía algo que ver con una ¿Experiencia mística o quién sabe? Una experiencia mística, porque fue la forma de actuar. Frecuentemente se relacionaba con la diosa Luna. Se le atribuía a la presencia de un demonio. Los discípulos a los que se le pidió que lo curaran no fueron capaces de liberar a este demonio. Sigamos. Él le respondió, dice, oh generación incrédula, ¿por cuánto tiempo tendré que soportaros aún? ¿Hasta cuándo deberé estar aún entre vosotros? Traédmelo. Y se lo trajeron. Mas cuando el espíritu lo vio, agitó inmediatamente al muchacho. Este cayó al suelo y se revolcaba echando espuma. Y él le preguntó a su padre, ¿cuánto tiempo lleva padeciendo esto? Él dijo, desde su niñez. Y frecuentemente le arrojó al fuego o al agua para matarlo. La arroja, correctamente. Muy bien. Bueno, primero hay una reprensión o regaño de Jesús. Jesús responde a la frustración del padre lamentando tristemente la falta de fe. Sí, reprocha que los discípulos no fueron capaces por falta de fe, no porque no tuvieran poderes o atribuciones de parte de él. Supone que si ellos lo habían hecho en otra oportunidad, aún ahí, pero falta de fe y de comprensión de toda esa generación incrédula. La incredulidad nos hace recordar el Deuteronomio 3:20, hay un texto. El Hijo del Hombre no estará por mucho tiempo en esta tierra. Le dice, ¿hasta cuándo deberé estar aún entre vosotros? Dice Jesús. Y no se volverá a encontrar para pedir que intervenga personalmente. Es decir, esta es la única oportunidad que tiene Jesús de realizar este milagro, porque está muy próxima a la pasión y la muerte de él. Tocará a su discípulo armarse de mucha fe y oración para lograr la curación de estos enfermos. Aquí viene una reflexión. Jesús se fue, dejó este mundo con la ascensión al cielo, pero confirió a su iglesia, a los creyentes, a todas las iglesias, a los creyentes, poderes especiales. El hecho de que nosotros no podamos ni consolar, ni aliviar, ni curar a un enfermo, muchas veces depende de nuestra falta de fe. Porque sabemos que Jesús nos ha pedido, pedid, se os dará, tocad, se os abrirá, ¿no? De modo que Jesús reprende la falta de fe, en este caso a sus discípulos, pero eso atañe a todos nosotros. Si nosotros no somos capaces de lograr ciertas sanaciones, no es porque nos falten capacidades, sino que nuestra fe nos lo impide. No tenemos la fe suficiente. Además es una instrucción, vayan
proclamen, Bauticen. impongan manos, Exacto. liberen, es una orden. Sí, Es decir, la orden es para usted también, Claro. para todos, para Sí, todos, total. todos deberíamos todos imponer las manos y sanar. ¿Y por qué unos sí lo hacen y otros no? Uno sabe. ¿Por qué? No es porque ni la creemos, Porque estamos llenos de nosotros mismos. No tenemos la fe es suficiente. que no la creemos. Pues es ¿Por una qué? instrucción que nos dieron. Io de Pietrelcina porque operaba milagro a un ausente. Y bueno, es porque definitivamente el regalo de Jesús tiene que ver entonces nuestra incapacidad de intervenir con fe, con poder. La fe es una fuerza, un poder. Pues sí. Lo trajeron. Jesús pide a los que lo rodean que le traigan al muchacho enfermo. De repente, una vez más, lo saca del gentío donde estaban los maestros de la ley, estaban los apóstoles. Traído a Jesús, el demonio hace una demostración de su poder, produciendo en el enfermo un nuevo ataque epiléptico, en el cual el muchacho es arrojado al suelo y se contorsiona espasmódicamente de un lado para otro, echando espumarajos. Esto llevó a muchos exégetas. No era una posesión verdadera, era una epilepsia severa. Sea como fuere, Jesús obra el milagro. Jesús pregunta dónde y cuándo sufre esta enfermedad para subrayar la gravedad de la situación del enfermo. Casi nunca pregunta. El epiléptico desde la infancia es epiléptico desde la infancia, y cuando le sobreviene un ataque en proximidad del fuego o de agua, corre riesgo de caer en ellos. Y aquí viene otra vez de casa un comentario. Esta es la escena. Un padre incrédulo, padre del endemoniado, un hijo mudo, incomunicados entre sí, entre unos profesionales que lo rodean de la religión, los escribas, y unos discípulos incapaces de curar. Y es una escena. Sí. Marcos presenta esta escena de disociación familiar. Toda la historia humana, impotente, enloquecedora, se condensa en ese padre angustiado que desea curar a su hijo, sin lograrlo, pues no tiene palabra sanadora, paterna para ello. Solo Jesús, que desciende del monte de la transfiguración, donde escuchó a su padre diciéndole, tú eres mi hijo amado. Solo Jesús lo consigue. Sí, hay un poco un análisis psicológico, ¿no? Jesús quiere ofrecer al padre del enfermo su más íntima experiencia del Dios dador de vida, que le ha dicho, hijo querido. El padre semicreyente dice, creo, pero ayuda a mi incredulidad. Debe decir a su hijo enfermo, eres mi hijo amado. Sí, da a entender que la relación entre el padre y el hijo había una disociación, no había una relación paterna, cordial, amorosa. Mientras que Jesús sí, en el monte, escucha la voz del padre que dice, tú eres mi hijo. Y el hijo reconoce a su padre. Veremos lo que dice a continuación el texto bíblico. Pero si tú eres capaz, ayúdanos y compadécete de nosotros. Le respondió Jesús, si eres capaz, de todo es capaz el que cree. Inmediatamente gritó el padre del muchacho y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Un episodio muy bonito, ¿no? Sí. Se ve que tenía fe, pero no tenía suficiente fe para lograr el milagro o la curación. Dice, la pregunta condicional del padre del enfermo, si tú eres capaz, presupone que los intentos de exorcismo realizados por los apóstoles habían fracasado. Bueno, todo el mundo intentó, Pedro, Andrés, Mateo, Tomás, pero no pudieron. Y los escribas felices criticando. Claro, divirtiéndose. Emilio, pero muy seguramente por eso es que Jesús en ese momento pregunta, ¿desde cuándo ¿Desde cuándo? había venido sufriendo de Sí. Para que todo el mundo se diera cuenta que no era fácil para nadie, y finalmente él Sí. Jesús También muy humana hace- la incredulidad del papá, porque si ya ve que hay intentos de los apóstoles, es muy normal. pues muy es humano, muy normal. humano, ¿no? sí. Intentaron personas muy allegadas a Sí. Jesús, por tanto, dice, si tú puedes. Esto pues era Esto no un pudieron, desafío. de pronto tal vez todos. Última opción. De pronto, sí, eso es verdad. Jesús contesta, todo es posible para Dios. Pero, bueno,
De todo es capaz el que cree. Se refiere Jesús a su propia fe en el poder de su Padre, o a la fe del Padre en el enfermo. Dice, de todo es capaz el que cree. Jesús, porque cree en que Dios Padre está con él, puede obrar milagros. También el papá del hijo, si cree en Jesús, puede lograr el milagro. Se presta para ambas interpretaciones. ¿Pone Jesús su fe como modelo del creyente? En realidad, solo Jesús, que tiene una fe perfecta en el Padre, puede pronunciar la palabra que cura y libera al hombre de la presencia del demonio. Y sí pone su fe como modelo, porque Exacto. nos muestra que somos hijos y que perfectamente podríamos tener esa misma fe y esa misma relación con el Padre. Tan así que en el Tabor dice, este mi hijo, escucharle a él, Escucharlo. no a Moisés ni a Elías que estaban ahí al lado, escucharle a él. Jesús, por supuesto, tiene todo el poder, pero se siente también amado por el Padre, por lo tanto traslada su amor y su palabra al pobre endemoniado. Entonces el padre del muchacho, mirando en su interior y reconociéndose tan necesitado de fe verdadera y profunda y de compasión de Jesús, tanto y más que su hijo, lanza un grito, creo, pero ayuda a mi incredulidad. Para nosotros es un episodio que nos consuela mucho, porque muchas veces nos encontramos en esa situación. Yo creo, Señor, que tú puedes hacerlo, pero no tengo suficiente fe como para poder decir que esto va a realizarse, ¿no? Sí creo, pero aumenta mi fe. Porque... Eso. Marcos, cuando escribía este evangelio, imagino que tenía presente muchos casos de su propia comunidad cristiana, ¿no? De Roma o de Alejandría, no sabemos dónde, para insinuar de que para lograr la salvación y la salud física hay que tener una fe mucho más profunda, no el primer intento. Y nosotros normalmente pensamos que el primer intento ya logramos todo, ¿no? Y no es así. Dios a veces nos deja pasar años o toda una vida y tenemos que seguir diciendo, creo, Señor, tú lo puedes, pero tú permites esta prueba y yo acepto. Creo, sigo Y creyendo. aumenta mi fe. Sigo creyendo. Ahí es donde Jesús nos dice a todos, yo no voy a estar mucho tiempo aquí, Sí. la tarea es de ustedes, Ejé. pónganle fe. Y todavía vivimos, Sí. es tan vigente como hace 2000 años. Tal De cual. acuerdo. Sí, la descripción de ese milagro tenía propósito concreto. Marcos quiso describir esta escena para convencer a sus discípulos y a sus fieles de la comunidad de Roma que el lograr la salvación, sea física y espiritual, no es algo instantáneo. Así como la mujer de Sirofenicia insistió, bregó y clamó y gritó, ¿no? Y se hizo, ¿no? Así es, ese padre reconoce que tiene en su interior alguna fe, alguna forma de fe, pero no lo suficiente para lograr la curación. Y Jesús tiene en cuenta esto, ¿sí? Le da un compás de espera hasta que crezca su fe y entonces cura. Sí, él no es indiferente ante esta situación. Ve, el padre está, imagina, atormentado viendo a su hijo, tantas escenas que había visto del hijo, ¿no? Tirándose el fuego al agua, y por lo tanto la fe para él era fundamental en ese momento para lograr esta sanación. Sí. A la luz de la palabra de Jesús, él reconoce que su fe no es todavía la auténtica, que por consiguiente su incredulidad necesita ayuda. Sí, la fe es un don de Dios. Uno tiene que pedir ayuda a mi poca fe, mi falta de fe o mi incredulidad total. El problema es este. Para llegar a pedir a Dios ayuda, porque mi fe no es suficiente, uno tiene que tener una apertura a Dios. Si uno niega totalmente la posibilidad de una esfera sobrenatural, que hay un Dios, que hay una fuerza superior, uno ni siquiera llega a tener pronunciar esta palabra. Uno se niega rotundamente. Eso. Por lo tanto, es un paso muy importante. Él sabe que la fe es la única forma para poder lograr esto, pero se siente
incapaz. Hay una cosa que me llama la atención, porque es que en estos milagros, el receptor del milagro no es el que tiene la fe o no, sí, sino es el papá. es el acompañante, Una la vez mamá más. o el papá. Sí, sí. Porque es que hay veces uno ora, por ejemplo, por la conversión de su familia. Ujú. Y uno, digamos como que ahí lo trato de hacer en paralelo, ¿sí? De que no es de el que va a recibir el milagro, sino el que El lo quien acompaña, el pide. que pide. La sanación, o lo que esté. Sí, el Con frecuencia. interceptor. Mire, empezó los 4 que llevaron al paralítico en la casa de ellos creían, Claro. no Si sabemos no le hubieran roto el techo. Sí. Los que trajeron al sordo mudo en Tiro a Jesús creyeron que Jesús podía devolverle el habla, ¿no? Entonces, siempre los acompañantes, y dice, Jesús vio su fe. ¿Se acuerdan de este texto? Es que alguien relacionado con eso, le escuché a alguien, que las sanaciones suceden por la fe del sanador, Sí. por la fe de la persona, del enfermo, sí, del receptor, o por la fe de la comunidad. Sí. O bueno, sí, la combinación de ambas. Lo que insinuó a nosotros, tenemos que orar, no únicamente para que Dios nos cure nuestras debilidades y falencias, sino la familia, la comunidad, la iglesia. Por ejemplo, en este momento, la situación en que viven muchos pueblos, en el estado de Yemen, están muriéndose 38 millones de personas porque no tienen agua, están en guerra, hay cólera. No. Los niños son los primeros a morir. Ustedes ven algunas imágenes en la televisión. Entonces, si uno se limitara a pedir únicamente papá, mamá, hijos y hermanos, Dios dirá, pero miren más allá, ore. Entonces, la oración tiene que abarcar mucho más que las personas más cercanas. De ahí la necesidad de apoyar. Por eso el Papa continuamente dice, oren por mí, según mis intenciones. Y uno siempre, detrás de la oración del Papa está todo el mundo, ¿no? Sí. Muy bien. Aquí Picasso dice, el padre se sabe impotente, no puede ofrecer a su hijo enfermo una palabra personal. La misma enfermedad del muchacho es una forma de lenguaje para expresar la falta de fe y de cariño. Bueno, muy bien. Sigamos, versículo 25. Pero cuando vio Jesús que el pueblo se agolpaba, ordenó al espíritu inmundo y le dijo, espíritu mudo y sordo, te lo ordeno, sal de él y no vuelvas a entrar más en él. Y el espíritu gritó, le sacudió violentamente y salió. Y el muchacho estaba como muerto, por lo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús tomó su mano, lo puso en pie y él se levantó. Descripción muy sobria, pero muy detallada, a la vez detallada, ¿no? Que eso primero que todo evita que la muchedumbre, que la gente, el gentío, los curiosos, ¿no? Como siempre los hay, se metan ahí porque no quería el triunfo propio, sí, no quería demostrar que era el que sí podía curar. Entonces, evitando que la gente se agolpaba, ordenó al espíritu inmediatamente una orden perentoria, espíritu mudo y sordo. Entonces, la causa de la mudez y de la sordera era la posesión de ese espíritu. Te lo ordeno. No pide al Padre, Él tiene suficiente autoridad para ordenar, sal de él y no vuelvas a entrar, porque el mismo Jesús dice que cuando un demonio sale de una persona, va y se junta con otros y vuelve a entrar, y encuentra la casa muy limpia, muy ordenada, con el fin de poder tomar posesión mucho más. El Espíritu gritó, le sacudió violentamente a una demostración otra vez de poder, ¿no? De ese títere que es el demonio, finalmente, ante Jesús que es el demonio. Pobre payaso, ¿no? Y salió. Jesús tomó su mano, un gesto muy bonito, muy paterno, muy amigable, lo puso en pie, él mismo levanta, que parecía muerto, todo el mundo pensaba que había fallecido, y él se levantó. A pesar de que pone en práctica todo su poder
y atormenta a su víctima, el demonio no puede oponerse a la palabra imperiosa de su vencedor. Picasso escribe, finalmente, dice acá, por un lado, el padre es el causante de la enfermedad de su hijo, por la dificultad, la difícil relación entre padre e hijo. Y así para curarle debe curarse a sí mismo, iniciando el camino de la fe con la ayuda de Jesús, redescubriendo la exigencia y gracia de su paternidad en clave de confianza y amor. Sí, da a entender como si el padre no tuviera una relación amigable, amorosa con su hijo. Tan pronto él logra creer, sana también esta enfermedad propia, ve a su hijo como verdadero hijo. Curar al padre para que él cure a su hijo. Esta es la estrategia de Jesús. Interesante la observación de Picasso, ¿no? Sana al padre, que le devuelve, le da confianza y lo afirma su fe para que la relación entre padre e hijo se renueve y sea mucho más firme. Todo es posible para quien cree, dice Jesús. Sigamos, versículo 28. Y cuando entró él en una casa, sus discípulos le preguntaron en privado, ¿por qué no pudimos expulsarlo nosotros? Y él le respondió, esta clase De espíritus, agregue. es- Clase de espíritus solo puede. esta clase de espíritus solo puede expulsarse con la oración. Muy bien. Los apóstoles, pues, imagino que muy consternados, que no pudieron hacer nada en favor de este padre, con toda la buena voluntad que tenía, ¿no? En otra palabra, en otro evangelista dice con oración y ayuno, ¿o no? ¿O es en otra? No, bueno, de repente, No sé. pero, sin embargo, sí. Con la oración. Jesús da el camino, dice, no todos los exorcismos, sabemos perfectamente que los grandes exorcistas, hace poco murió uno en Italia, que era un salesiano, creo que era muy famoso. ¿Amor? Padre Amor. Sí. Él decía que muchas veces tenía que intentar y reintentar, no era tan fácil. Por lo tanto, solamente los personas muy devotas, muy espirituales, que practican mucho la oración, pueden tener éxito en un exorcismo. Lo dice claramente Jesús. Esta clase de espíritus solo puede expulsarse con la oración. El poder entonces de la oración que tiene, ¿no?, para curar enfermedades y dolencias tan graves como esta. Esta es una invitación a todos los discípulos para que progresen en el camino de la fe hasta imitar el modelo que es Jesús. La fe es un proceso. Alguien dijo que quien no cree plenamente, cree, pero al mismo tiempo sigue siendo un incrédulo. Creo, pero yo en mi incredulidad. Muy bien, reflexiones. Jesús mandó a sus discípulos a proclamar la buena nueva, a curar a los enfermos, etc. Este mandato sigue vigente aún en nuestros días. ¿Por qué no somos capaces de curar y de liberar a nuestros hermanos de la presencia de los modernos demonios que los acechan? La gran pregunta. Dicen que fue el Papa Juan Pablo II o Francisco, que en una de sus intervenciones en medio de la Plaza San Pedro colocó sus manos encima de una persona muy enferma, no sé qué tipo de enfermedad, y recuperó la salud. No siquiera hablar de milagro, pero el que cree que con la oración y con la fe en que Jesús puede, no es un simbolismo, viene colocar la mano como hace el Papa encima de los enfermos, ante todos los que han perdido de repente conocimiento, sino la fe profunda que tiene el poder de devolver la salud o de retardar. ¿Qué clase de posiciones diabólicas son solo la oración de Cristo, el Padre de los creyentes? ¿Pueden obtener la sanación? ¿Qué se entiende por oración? También la pregunta que vale la pena que hagamos. Muy bien. Yo, una Sí. pregunta que hacías al principio Así, sobre... vale la pena que comentaran, porque Sí, sí. yo aprovecho algunos apuntes míos, pero Sí, esto da pie para muchas más cuestionamientos y preguntas nuestras sobre... Cuando dices acá, ¿será que la acción de Satanás ha sido desterrada del mundo por los progresos de la ciencia?
Yo creo que él se ha ido mimetizando de una forma muy sutil en la vida de cada persona, o sea, ya no necesita pues la persona estar, hay posesiones claramente, pero la persona no necesita estar técnicamente poseída, sino que es fácil, lo emboban con el dinero, lo emboban con cualquier cosa y este mundo ya, esas son las nuevas posesiones a las que nosotros estamos. Hay que saber muy bien qué es posesión y qué es más bien una enfermedad común y corriente. Claro, y es muy probable que la ciencia hoy día pueda diferenciar, curar forma de supuesta posesión de enfermedades que parecen posesiones, sí. Pero la vida moderna mimetiza y no muestra de otra forma esta presencia del demonio en cada uno. Sí. Y que hay mucha superstición. Yo creo que en el mundo moderno, pues yo no sé cómo sería en el tiempo, pero ahorita la gente ora, pero adicionalmente le dicen que si el cuarzo, que si pinta la pared de este color, que si pone la matica acá, no sé qué. Entonces, sí, entonces digamos que hace como unas mezclas y ahí es las posesiones, porque es que... Velas rojas, muchas velas rojas. Sí. Uno debe tener una gran capacidad de discernimiento cuando hay posesión verdadera y cuando es... sí, que fingen o que se parece mucho a una posesión. Sí. Muy bien. Vamos ahora a uno de los últimos milagros. No hablemos de la segunda multiplicación del pan, sino en el final, en la página 110. Página 110. La curación del ciego Bartimeo. Bartimeo, sí. Que la vimos hace poco, ¿no? Sí, en esta semana. Sí, exactamente. 110. Sí. Siga. Llegan a Jericó. Llegan a Jericó y al salir de Jericó, acompañado de sus discípulos y de una gran muchedumbre, el hijo de Timeo, Bartimeo, un mendigo ciego, estaba sentado junto al camino. Muy bien. La primera observación, Jesús está en camino hacia Jerusalén, donde sería detenido. Jericó era una ciudad que estaba a 250 metros debajo del nivel del mar. Era una región muy caliente, era como Giradoto, como Melgar, un lugar de vacación, tan así que el emperador, el rey Herodes tenía su casa de vacaciones, etcétera. Jesús no para en Jericó, sino subiendo, acompañado por sus discípulos, encuentra un ciego, entonces, fuera de Jericó. Bueno, no es tan importante. Sigamos con la... Al enterarse que era Jesús de Nazaret, se puso a gritar: Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí. Muy bien. Nos preguntamos cómo era posible que un ciego, muy alejado del escenario donde Jesús operaba milagros, que era Galilea, Judea, etc., estuviera enterado que Jesús de Nazaret estaba subiendo junto con sus apóstoles, sus discípulos, con mucha gente, precisamente, acompañado de sus discípulos de una gran muchedumbre. Sí, había mucho ruido. Había escuchado antes hablar de Jesús, seguramente. No era tan ciego porque cuánta gente que sí podía ver. Sí. Se puso a gritar, hijo de David. El hijo de David era Salomón, acordémonos. Sí. Entonces, se pensaba que Salomón, por su gran sabiduría y poder que tenía, había curado enfermos. Por lo tanto, de repente no era que él supiera que Jesús tenía que venir de la dinastía de David, sino el hecho de que fuera hijo de David da a entender que pensaba que era una persona de una gran sabiduría y capacidad. Ten compasión de mí. Entonces grita y, bueno, sigamos. Dice, tan pronto se entera que entre la muchedumbre que estaba saliendo de Jericó se encuentra Jesús de Nazaret, Bartimeo se pone a gritar. El título de hijo de David dice, significa Mesías acá en este caso. El rey mesiánico del linaje de David
debía estar dotado de sabiduría y autoridad para enseñar y poder para expulsar demonios. Bartimeo expresa su fe firme en Jesús. Una vez más encontramos una persona que aún privado de la vista clama hacia Jesús, ¿no? Sabiendo que había un montón de gente que impedía que pudiera tener acceso a él, además que estaba impedido. Sí, sigamos. Muchos le increpaban para que se callara, pero él gritaba mucho más: Hijo de David, ten compasión de mí. Ahí está la fe. Él no se resignó a callarse, sino que grita insistentemente, Insiste. a pesar que la gente le insistía que se callara. Imagino que... Sigamos. Jesús se detuvo y dijo: Llamadle. Llaman al ciego diciéndole: Ánimo, levántate, te llama. Muy bien. Sus gritos, implorando ayuda, logran que se detenga el cortejo de Jesús. Hay un ciego que está en un rincón, la cuneta de la carretera, gritando, haciendo huya, ¿no? En medio del ruido. Logra que la gente se detenga. Sería como un desechable de ahora, pues, Seguramente, que llama exacto, desechable, sí. mal llamado Ajá. desechable. Sí. Sí. Obviamente, quien detuvo el cortejo fue Jesús, porque la gente habrá dicho: no, vámonos, sigamos el camino, ¿no? Cualquiera puede insistir, ayuda, ¿no? Bueno, lo invitan a acercarse, entonces él manda a algunas personas para que lo traigan, ¿no? Sí, entonces, Y él, arrojando su manto, dio un brinco y vino donde Jesús. Jesús, dirigiéndose a él, dijo: ¿Qué quieres que te haga? El ciego respondió: Rabuní, que vea. muy bien, miremos algunos detalles. Dice, de manera, Jesús se detiene y detiene toda la gente que estuvo y pide que llamen al ciego. Él no va donde el ciego, sino piden que ellos vayan a traer al ciego donde él, ¿no? Era una prueba también de que implicaba su fe, porque si Jesús hubiese dicho voy, obviamente hubiera sido mucho más cercano, pero el hecho que fueran a decirle Jesús obviamente era para él era una forma de decir: seguramente me escuchó, ¿no? Pero a la vez requería, solo el hecho que dejó su manto en el sitio, era como dejar su profesión de mendigo, ¿no? Dejar el manto que lo cubría de día y de noche, del sol o del frío, era una forma de decir: yo voy y no vuelvo más al puesto donde estaba. Deja su manto y va donde Jesús, con la seguridad de que le hubiera devuelto la vista. Porque si no hubiera dicho: yo cojo mis cosas, me las llevo, porque de repente no me cura, entonces me devuelvo donde estaba. Por si acaso. Pero era tan la fe de él Y da que el brinco. deja todo, ¿Cómo brinca puede? donde Jesús, acompañado por los que lo guiaban, porque era ciego, y ahí Jesús, dirigiéndose a él, dijo: ¿qué quieres que te haga? Nos parece una toma de pelo, ¿no? Diciéndole, Jesús sabía perfectamente que era ciego, ¿no? Pero insiste para ver, porque normalmente un ciego hubiera podido limitado a decir: quiero que tú me des dinero. Porque ¿qué hacía ahí en el borde del camino? Era pidiendo limosna. Entonces, lo más obvio era que pidiera a Jesús: por favor. Pero Dame un pan o cualquier cosa, sí. el ciego respondió: Rabuní, que vea. La palabra Rabuní la encontramos en los labios de la María Magdalena, cuando en la resurrección, él ve, Jesús hace oír su voz, la llama María, ¿se acuerda? Ella contesta: Rabuní. Entonces, una expresión cariñosa: Rabuní, que vea. Como, no sé, no hay una traducción. Dice, Jesús pone a prueba otra vez la fe del Bartimeo, preguntándole: ¿qué quieres que haga? Como si el hijo de David no conociera su grave ceguera. Bartimeo, que se desanima, no se desanima y le responde con fe: Rabuní, mi Señor, que vea. Sigamos. Jesús. Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Y al instante recobró la vista y
le seguía por el camino. Entonces, tu fe te ha salvado. Una vez más, el énfasis, ¿no? El milagro no se hubiera realizado si no hubiera habido fe en él. Siempre la Y la fe es un pequeño gesto, levantarse, dejar el manto, correr para él, no insistir que lo atendieran, la fe. Ahora, La pero fe. el manto era todo lo que tenía. También. Eso iba a decir, le dejó Sí, todo lo y lo que siguió porque ¿Cuánto después habrá decía habido? y lo Bolso, seguía por el cualquier camino. cosa, ¿no? ¿No? Y se arriesgó, siendo Sí. ciego. Que lo rebalan el manto. El manto. Sí, pues eso sí. Y Después brincó y no saca- estaba viendo, brincó y se Pues fue. era que caer a la misma. ¿Sabes? Si había una piedra ahí, pero brincó. Pero la evidencia de la fe de él está en la primera, en los primeros impulsos, Sí. cuando decía, Hijo de David, ten Claro. compasión de Sí. mí. No estaba diciendo, regáleme No, un pan ten o algo compasión. así, ten compasión de mí. Sí. Jesús no realiza ningún gesto, ni le impone las manos, ni le toca los ojos. Simplemente le anuncia que su fe en el poder de Dios lo ha salvado de la ceguera. También el gesto de Jesús muy sobrio, ¿no? Simplemente ordena. ¿Cómo ordena a los demonios? ¿No? Como ordenan los vientos en el mar de Genesaret, ¿vale? Cuando reprendió los vientos palabra. a las olas. Siempre aquí se muestra la máxima dignidad y poder que tenía Jesús, que con su palabra lograba sanación, resurrección, etc. Aquí se ve también, Emilio, las múltiples formas que tenía Jesús para curar, para salvar, para lograr que la gente entendiera que es con fe. Múltiples formas, No es el rito, sino la fe. solo con su palabra, sin ir a ver el enfermo, tocando el enfermo con la saliva. Múltiples formas para curar y para mejorar la situación del humano. Muy bien. Perfecto. Por eso terminamos los milagros en Marcos. Yo tengo aquí unas cuantas, unas especies de conclusiones. Yo le daré, espero que haber traído, no sé si traigo el texto, pero ¿cuáles son las conclusiones o las reflexiones de estos 17 milagros que realizó Jesús según el Evangelio de Marcos, ¿no? Es el evangelista que más. Juan habla de 6 milagros en diferentes situaciones. La curación de una ceguera, 2 curaciones de cegueras, habla de la resurrección de Lázaro, etc. En cambio, Marcos son 17 milagros. Lucas menos, Mateo también. Pero entonces, lo más importante para nosotros es qué sentido tienen los milagros en Marcos para nosotros. Ahora hemos leído, nos hemos emocionado viendo a Jesús atendiendo con tanta premura y con tanto afecto a los enfermos, a los ciegos, etc. Pero tenemos que preguntarnos, bueno, esto pasó hace 2000 años, pero ¿y qué ahora? Los milagros. Ya la gente hoy día no cree, no se convierte por los milagros de Jesús hoy día la gente. Se convierte por una experiencia que ha tenido en su vida, una enfermedad o un retiro espiritual, etc. Pero los milagros no tienen ya capacidad de convencernos para seguir a Jesús. Entonces, ¿qué sentido tiene que estemos leyendo y meditando sobre los milagros de Jesús? A ver, ¿qué opinan? ¿Qué sentido tienen los milagros hoy día para nosotros? Para mí 2 cosas, Emilio. Una, que realmente a través de los 2000 años... No, pensemos en los milagros de Jesús en el tiempo de Jesús. en el tiempo Sí, de Jesús. ¿qué sentido tiene ahora para nosotros? Ya ocurrieron mucho y mucho más. Solamente los evangelios hablan de los más vistosos, pero nosotros vivimos 2018 años después de Jesús. ¿Qué sentido tiene? Los milagros son sobrenaturales. Es también como una invitación de Jesús de ponerlo en contacto con Dios Padre, es decir, de esta naturaleza en contacto con Dios, con la creencia, pues con la fe en Dios. Esto es mucho más de lo que vemos. Es una ventanita. una de muchas facetas, pues no. Yo creo que es la parte de la fe, ¿no? O sea, ¿Usted cree que hoy día una persona cree porque ha leído los milagros de Jesús? Muchos No porque ni siquiera No. creen que lo que está escrito es verdadero. Sí, correcto. Muchas personas, digo, ¿no? Entonces, tampoco las enseñanzas, la no. mayoría. Digamos, los evangelios contienen enseñanzas de Jesús,
episodios de la vida de Jesús, milagros de Jesús, la pasión y muerte y resurrección de Jesús y la ascensión. Para un hombre común y corriente como nosotros, del mundo, ¿qué peso tienen los milagros concretamente en su vida para una conversión, una renovación, un retorno a vivir con Dios? Obviamente, dice, si lee el Evangelio y ve que son hechos sobrenaturales, y que el exorcismo de todo, ¿no? Dios Hijo encarnado como hombre, poniéndolos en contacto con el otro mundo, con el nuevo, con la tierra nueva, con el reino de Dios. Con el reino de Dios. Es Aquí, como aquí. el enlace entre el reino de Dios ha llegado. Exacto, aquí vamos muy cerca. Entonces, voy más o menos resumiendo. Sí. Los milagros de Jesús son signos, no son pruebas de que existe Dios, de que Cristo era hijo de Dios. Simplemente son signos, señales. Como la bandera, si nosotros vamos a una parte, vemos la bandera de Colombia, digo, aquí estamos en territorio colombiano, aunque sea la isla de San Andrés, la isla de Providencia, no, es un signo. Entonces, milagros son signos eficaces, por supuesto son muy exitosos, porque hemos visto con una sola orden, ¿no?, que anuncian que el reino de Dios anunciado por los profetas está cerca. Ha llegado finalmente el reino de Dios al mundo, después de tantos años y siglos en el Antiguo Testamento, desde la creación, el éxodo, la entrada de Israel en Egipto, en la tierra prometida, etc. Finalmente lo que los profetas habían anunciado se hace realidad. Jesús demuestra con sus milagros que este reino, que el poder de Dios ya ha entrado a regir, pero no del todo. Como Jesús empieza a regir el reino, el dominio, la presencia, la salvación de Dios, tal así que cura a los enfermos, devuelve la vida a los muertos, etc. El reino de Dios está empezando. También Jesús, se cumple la Escritura con todo lo que anunciamos. claro, y además cumpliendo la Escritura. Entonces, la salvación de Dios está llegando. ¿Cuántos siglos pasaron antes que uno pudiera decir, finalmente Dios está cumpliendo su promesa? El proyecto que tuvo Dios cuando creó el mundo, el universo, cuando creó el hombre y la caída, etc., toda la historia de Israel, finalmente Dios está cumpliendo. Ahora vemos la mano de Dios puesta en el, ¿no?, encima. Dice, los milagros atraen la atención hacia la persona de Jesús y hacia la buena noticia. El milagro, Jesús hacía el milagro para confirmar que lo que acababa de predicar, proclamar, ¿no?, las bienaventuranzas, el discurso de las montañas, etc., era una realidad, porque el poder que él ejercía sobre los enfermos demostraba que la enseñanza de él era realmente eficaz, ¿sí? Era el anuncio de Dios, la buena noticia. Sí. Para que fuera buena noticia, no bastaba que Jesús dijera el reino de... sino tenía que demostrarlo con los hechos. Y los hechos eran claramente. Por ejemplo, dice el apóstol Juan, el evangelista Juan, que en Caná de Galilea Jesús mostró la gloria de Dios. Algo similar, ¿no? Miremos el texto de Juan, que indica que la conversión del agua en vino fue el primer milagro de Jesús. Veremos qué dice al final. Juan. La boda de Caná, dice, tú en cambio has reservado el vino bueno para esta hora. Este fue el comienzo de los signos que realizó Jesús en Caná de Galilea. Así manifestó su gloria y creyeron en él sus discípulos. Entonces, Jesús, para que creyeran él, creyeran sus discípulos,
convirtió el agua en vino. Y dice claramente, este fue el comienzo de los signos que realizó Jesús en Caná de Galilea. Así manifestó su gloria, su divinidad, su poder. ¿No? Pues es que no podía desligarse de él los milagros, porque simplemente hace parte de su realidad, su misericordia, el amor, la compasión y el poder. Pero hubiera tenido compasión, amor y dulzura sin hacer milagros. Pero la pregunta que le hacía la última vez, si Jesús no hubiera hecho milagros, ¿seguiríamos creyendo en Él a partir de las enseñanzas? Con la resurrección, sí, pero los milagros, lo que tú decías, Con la resurrección han sido... depende, sí. Pero igual eso es... Sin milagros, nuestra fe estaría un poco... Cojita. Y lo que De decía hecho, Patricia de la invitación a la gente cuando ya está en proceso de conversión, pues esto ratifica todas las enseñanzas y muestra la coherencia de Jesús en cada paso de su vida. Pero supongamos que uno lee el Evangelio y omite los milagros. Dice, creo en Jesús, en su mensaje. De pronto era un buen teólogo, si uno dice... Muy querido. Es un mensaje muy bonito, ¿no? Muy agradable, un hombre extraordinario, un Superman, no una estrella, pero no que se hubiese demostrado resucitando, curando, ¿no? Entonces, los milagros tienen un poder muy grande para convencer que la doctrina, la enseñanza de Jesús era valedera y venía de arriba, porque combinaba la enseñanza, la doctrina con las curaciones. Sí. Aparte que su vida misma era una demostración de un hombre que venía de Dios. Por lo Muy menos bien. a mí me sirvió Sí. mucho, Emilio, cuando tú nos comentaste, por ejemplo, que Flavio Josefo, que no es de la Biblia, acepta de que Jesús fue un Era judío, hombre historiador, pero estaba recibido de Roma. que que era muy poderoso y Sí. que hacía muchos milagros, y no es un texto, digamos, pues... Cristiano, no es cristiano. Exacto, no es cristiano, y Sí. entonces yo digo, Aparte de eso, sí, Corroborando fue. hay tradición. Muy bien. Lo que pensaríamos Sí. es que sin los milagros Jesús, pues muy buen comunicador Eso. y Muy político. Una campaña. pero Vendió adicional- muy bien su producto, ¿no? Sí. El reino de Dios. Pero aún así nosotros De mismos frutos. caemos en el error de dudar, incluso muchos de nosotros dudamos de la realidad de la Biblia, Ujú. de que es un libro Sí, sagrado, exacto. dudamos de si realmente existieron los milagros. Todavía tenemos gente predicando y esperando a ver la primera venida de Jesús en las esquinas, Ujú. tratando de Sí. vendernos la idea. Muchas cosas así. Entonces, pienso que definitivamente lograr que tengamos fe para Jesús fue un trabajo muy duro que hizo para nosotros, además de dar su propia vida, entregarnos su vida y lograr finalmente con la resurrección dejarnos una tarea muy grande que yo pienso que la estamos haciendo con mucha escasez, con mucha limitación. Ahora llega a hablar de resurrección, perdón, te interrumpo. Es el milagro por excelencia, Sí. es la resurrección de Jesús. Ese fue el punto final. El hecho de que un hombre crucificado en una forma tan humillante, ¿no?, y cruenta, resurja y aparezca no solamente a los propios discípulos, sino a más de 500 personas, como dice San Pablo, indica que es el milagro más grande. Un hombre que triunfa a pesar de que su muerte daba a entender que había terminado. Pero volvamos al reino de Dios. Si Dios quiere reinar, dominar, ofrecer la salvación, tenía que, no es una frase tenía que hacer milagros. Milagros eran indispensables para que los apóstoles, después de la resurrección, después de Pentecostés, empezaron a creer en Él. Aumentó No la antes, fe. No antes. Pero el milagro confirmaron lo que Jesús había predicado a lo largo de 1, 2 o 3 años, era enseñanza de Dios. Sin milagros hubieran creído en virtud de la resurrección, mas los milagros apoyaron, fortalecieron la fe de ellos. Muy bien, sigamos al segundo punto. Jesús tenía plena conciencia de ser el mensajero, el portador de la salvación del reino de Dios. Jesús insiste, lo da a entender en forma muy
no tenemos el texto, muy clara que él era el Hijo del Padre, el Mesías. No lo decía en forma explícita, pero a través del milagro se hace clara su conciencia de ser mensajero y portador de la salvación. Así lo comunica el mensajero enviado por Juan el Bautista. Dígale a Juan el Bautista que preguntó, ¿eres tú el Mesías o tengo que esperar a otro? Y él dice, no le contesta, sino empieza dice, los sordos oyen, los ciegos ven, a los muertos, etc. Y con eso responde, soy el verdadero Mesías. Tercero, los relatos de los milagros en el Evangelio de Marcos son el testimonio vivo y veraz de la fe de los apóstoles. Creemos de que cuando 40 años más tarde de la resurrección, Marcos escribió el Evangelio, luego Lucas y Mateo y Juan, ellos recogen la fe de estas 12 personas que finalmente creyeron a partir de la resurrección. Antes no creyeron, antes creyeron a medias, digamos. Imaginemos Pedro, Juan y Santiago en el Monte Tabor ver el rostro de Cristo transfigurado y luego abandonarlo en el momento más cruel en el Getsemaní. Uno dice, pero ¿creyeron o no creyeron? Tuvieron la suerte más grande de ver a Cristo en su gloria, prácticamente, ¿no? Su vestido radiante. Entonces, después de la resurrección, creyeron finalmente. Entonces, Marcos recoge la fe de estos 12 hombres y de muchos otros, ¿no? En su evangelio, 40 años más tarde. Él escribe en el año 64, 65, ¿no? Y Jesús murió en el año 30 años más tarde. Entonces, los milagros son la manifestación de la fe de los apóstoles y de los primeros cristianos. Tercero, los milagros nos revelan quién es Jesús de Nazaret. Como decíamos, si un Jesús de Nazaret sin los milagros no sería fácil de creerse, aceptarse. Pero a partir de los milagros creemos que era el Señor. Tenía poder sobre la vida, sobre la muerte, sobre la enfermedad y sobre cualquier fuerza. Era el enviado de Dios, el profeta por excelencia, el Hijo del Hombre profetizado por Daniel, el Hijo de Dios, el Maestro lleno de sabiduría, el medio que hace retroceder la enfermedad, el Señor de la vida y de la muerte. Entonces, para conocer a fondo a Jesús hacían falta los milagros. Si no, la sola doctrina nos hubiera dejado a medias, inciertos, con una gran admiración por su vida, ante todo, pero creer, sí, la resurrección hubiera sido, por supuesto, el episodio más convincente, ¿no? Pero los milagros ayudan muchísimo a creer que Jesús tenía poderes sobrehumanos. El milagro por excelencia de Jesús es su propia resurrección. Él es el vencedor de la muerte y que está sentado a la derecha del Padre. Número 6. Los milagros suscitan la esperanza en el futuro cumplimiento del reino de Dios. El reino de Dios empezó a regir a partir de Jesús, pero no llegó a su plenitud. Apenas se dieron los primeros señales. Jesús inauguró el reino de Dios, pero no lo llevó a cabo. Pero esto nace con él la esperanza de que un día el reino de Dios llegará a su plenitud. No sabemos cuándo, pero a cada uno nos toca una tarea de estar trabajando para que el reino de Dios en nuestra época, en nuestro medio, sea una realidad. Entonces, el milagro suscita la esperanza de los creyentes. Vendrá un día en que todo lo que yo he creído, he hecho, tendrá cumplimiento cabal, porque Jesús entregará su reino al Padre. Otro punto. Los milagros en cuanto signos visibles del reino de Dios solo pueden ser entendidos por los que creen. Muy importante. No hay milagro si no creo. Si Bartimeo no hubiese creído que era el hijo de David y que tuviera compasión, no hubiera habido el milagro. Porque Jesús dice, tu fe te ha salvado. Entonces, milagro está asociado con la fe. Otra vez, milagro está asociado a la palabra. Siempre Jesús hace milagro para confirmar o para preparar su predicación. Primero predica y luego hace milagro, ¿no? Sí.
Entonces, para entender el milagro es preciso no aislarnos de la palabra de Jesús y de sus enseñanzas. Los milagros confirman la buena noticia y la salvación que Jesús proclama. 10. Jesucristo sigue realizando. Bueno, ahora vamos al tema. Jesucristo ascendió al cielo, entregó a los apóstoles la orden, un mandato perentorio: ir, predicar, bautizar, curar a los enfermos, resucitar a los muertos, etc. En los primeros años de la iglesia hubo muchos milagros. Pedro y Juan suben al templo y curan a este paralítico. Felipe en Samaria curaba tanta gente que Pedro y Juan viajaron a ellos para averiguar si era verdad. Y hubo muchos milagros, vemos San Pablo hizo milagros. Pero en la iglesia de hoy, ¿hay milagros? La gran pregunta. Sí. Para mí sí. Yo creo Y que permanentemente sí, claro. Todos los Yo creo días. que Muchos sí. pasan desapercibidos. Sí. La gran mayoría pasan desapercibidos. ¿Cuáles son los milagros principales que nosotros, a los cuales tenemos acceso permanentemente? No, pues hemos visto sanaciones. Personalmente sí, Los sanaciones. sacramentos son milagros. El hecho que con el agua, un poco de agua bendita, La Eucaristía. y la palabra se Ese es el engendre milagro. a una Es vida el nueva, milagro. a una persona, y que se le hace hijo de Dios, es un milagro. El bautismo es un signo, pero el milagro se realiza En la Eucaristía. en la Eucaristía, el bautismo, el perdón de El los perdón. pecados. A Pedro le da poder de la llave para declarar, para retener y para conceder, ¿no? Sí, poderes sobrenaturales, ¿no? Entonces, sí se dan milagros, además de los que sabemos que los santos obraron gran milagro en Lourdes, en Fátima, en Guadalupe, se hacen muchos milagros, pero lo vemos cada día. Pero un milagro todavía más cotidiano es que todos los días la tierra produce el pan, Sí. produce el vino, El que cada día el sol La vida. ilumina la vida misma, es un el milagro. aire. La vida. Solamente que nosotros lo consideramos que son normales, cotidianos, que se dan por supuesto, pero es un milagro el que estemos con vida, ¿no? Un milagro que nosotros en este planeta demos vuelta alrededor del sol y todavía estamos aquí nosotros echando carretas, etc. Bueno, los milagros no son los mismos milagros portentosos de Jesús, pero los hubo. Sabemos que Pío de Pietrelcina hizo milagros, Juan de la Cruz, creo que hay un milagro. No los conozco. Bueno, pero los santos hicieron milagros muy grandes. No son parte cotidiana. Jesús permitió que en el comienzo de la iglesia, en el arranque de la iglesia, hubieran milagros muy... San Los Antonio hechos de de los Padua. apóstoles lo dicen claramente, ¿no? Pero el milagro es una ayuda que Dios, es un signo que Dios nos permite para poder facilitar, agilizar nuestra fe, nuestra adhesión a Él. Muy bien. Esto más o menos lo que Muchas queremos gracias. hacer sobre una conclusión de que vale la pena, de repente los comparto para que ustedes tengan Gracias. a la mano, para que entiendan que vale la pena leer Marcos, aunque fuera solamente por esos 17 milagros que nos cuenta, son formidables. Sí. La próxima vez Muchas gracias. Gracias. iniciamos con Lucas. Ok. ¿Sí? Anda con Ya Lucas. acabamos Marcos entonces. Muy bien. Una oración. Una oración. Señor, te queremos agradecer, bendecir y alabar por el don de la vida, por el milagro de la Eucaristía donde estás presente y te haces tan pequeño y tan accesible a nosotros. Te queremos dar las gracias por este encuentro, por la vida de Emilio y bueno, por esta pequeña comunidad. Gracias, Señor. Gracias. Gracias. Padre, Gracias. del Hijo, del Padre, Espíritu del Santo. Espíritu Santo. Muy bien.